están? Bienvenidos a Momentos. Ella es más que una escritora. Su talento abarca una serie de campos. Es actriz, profesora de teatro, hace cuentacuentos, animación lectora. Me estoy refiriendo a Mari Carmen Sáenz. ¿Qué tal, Mari Carmen? Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Más que una escritora, eres una artista en el estricto sentido de la palabra. ¿Dónde te sientes realmente plena? ¿En la literatura o en la actuación? Eso sin contar que también haces cuentacuentos, animación lectora. Haces de todo, amiga. A ver, cuéntame. Bueno, a gusto me encuentro en todos los sitios, pero bueno, en todos los sitios no me refiero a la literatura y a lo demás, pero yo en principio y sobre todo soy escritora. Yo nací escritora. Yo de muy pequeña, como todos, escribía ya, pero a mí la literatura, el amor por la poesía, me la inculcó mi padre sin darse cuenta, porque él era recitador. No es que se dedicaba profesionalmente a eso, porque él era un hombre del campo, pero era muy bonito porque en el pueblo donde yo vivía, cuando era pequeña, a veces iba yo al bar a comprarme el chuche, que entonces sí que nos dejaban entrar en los bares, ahora no sé, creo que no. Y me encontraba a veces a mi padre recitando con 100 cañones por banda y cosas de estas. Yo, como era muy pequeña, me entraba vergüenza y me iba. Pero después mis amigas me decían, ¿pero por qué te vas? A mí me gustaría tener un padre así, que fuera tan divertido. Y después ya al crecer te das cuenta de muchas cosas y es cuando empiezas ya a escribir, pero en realidad yo tendría 11, 12 años. Y la literatura es mi pasión. Pero un día de repente encuentro la pasión por el teatro, el veneno del teatro, que es lo que se te mete dentro. Y a mí actuar me ayuda mucho para después escribir, porque de ahí sacas emociones que igual no las puedo encontrar en la vida real. Es todo, se retroalimenta, la literatura con el teatro o con los cuentacuentos, porque todo viene de lo mismo, todo es crear. A ver, pues vamos por partes, sé que tienes tanto que contar, sí. Pero a ver, cuéntame realmente en qué momento empiezas a escribir y cuándo te vuelcas en la literatura infantil y juvenil. Empecé a escribir poesía, como todos lo hacemos, y después empecé ya con historias que escribía para mis amigas de pequeñas. Ya te he dicho, yo tendría 11, 12 años, no, pues igual a los 10 años escribía. Lo que pasa es que es todo como una bruma. Yo allá en mi pueblo, de bien pequeña, ya escribía. Y después empecé a trabajar muy joven, a los 14 años empecé a trabajar, pero yo nunca he dejado ni de leer ni de escribir. Yo soy lo que soy por lo que he leído. Toda mi cultura ha venido de leer. Después ya fui a la universidad porque, bueno, pero en fin, eso es otro tema. Y entonces empecé a escribir poesía comprometida, yo le llamaba comprometida, pero en realidad si la viera ahora, pues... ¿Pero así llamabas comprometida en ese tiempo? Sí, como yo trabajaba en una fábrica, era época del franquismo y todo esto, pues era un poco así, siempre poesía de que nos explotan y cosas de estas, pero un día de pronto ya empiezas a cambiar un poco la temática. No es que estés hablando de amor ni de nada de esto, tú puedes hablar de explotación y de temas universales y del dolor de la gente de otra manera, sin que sea panfletario. Y bueno, en principio es la poesía, ¿no? Pero después ya las historias empiezan a nacer dentro de ti, de lo que ves fuera, y la poesía no te basta, porque la poesía se convierte en algo muy propio, una cosa muy tuya, y entonces tienes que ir poquito a poco. Siempre es tu pequeño refugio al que vas y vuelves, y eso es para ti. Después tienes que publicarlo porque quieres contar eso, tienes que compartirlo, pero digamos que mi recreo es la literatura, el tema de la narrativa, porque es donde yo voy a pasármelo bien, a divertirme, y de la risa también sale después lo que te puede servir para crear poesía, que no todo va a ser del dolor, no todo nace del dolor, de la risa también salen grandes temas. Y después descubro la literatura infantil y juvenil. Sí, a eso justamente quería llegar. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Qué te apasiona de ese mundo? Primero empecé a contar un cuento a mi sobrina. Y entonces yo conozco a unas personas que en ese momento estaban iniciando una editorial, Edicions 96, que es una editorial que ahora pues tiene más vuelo, ¿no? Y me ofrecen publicar ese cuento que yo había inventado, que es Carla y el circ dels cacauets, que fue mi primer cuento infantil publicado, era para niños muy pequeños. Y ahí me doy yo cuenta
que tenía muy escondida a la niña que era yo, Carmencín, que le llamaban de pequeña, y con ese cuento sale a flote. Entonces también empieza el tema de las clases de teatro y esa relación con los niños, en la niña que yo llevaba dentro, que no se había muerto, aunque yo creía que sí, pues empieza a desbordarse ahí todo, y es cuando nacen ya mis historias, porque mis historias siempre tienen que tener magia y un tema social que es importante. Y yendo a ese punto, ¿cómo eliges los temas para tus libros? ¿Realizas una investigación previa, dialogas con tu público, con los niños, con los jóvenes? ¿Cómo haces? Lo primero, antes que nada, es algo que te viene. Tú no eliges los temas, son temas que de repente te golpean. Una imagen, unas palabras que escuchas, algo que sucede cerca o lejos de ti. Y después ya, cuando tienes ese tema, porque ese tema tiene que tocarte de cerca, no puedes escribir de cualquier cosa y decir, voy a escribir sobre esto o sobre lo otro porque está de moda. Y no es eso, porque yo cuando me meto en un libro, aunque sea infantil o juvenil, sobre todo si es eso, porque es muy difícil ese mundo. Tengo que estar apasionada y estar ahí dentro disfrutando, sintiéndolo. Tiene que tener sangre, que llamo yo a la literatura, que te toque muy de cerca. Y después ya es cuando empieza a tomar forma. A veces nace del juego con los niños en el Micalet, donde doy las clases de teatro, o simplemente de ese yo que llevamos dentro, de la vocecita que llamo yo. Es que somos un poco esquizofrénicos los escritores, ¿no? Sobre todo los poetas. Pero sí, una gran parte de investigación, aunque sea para niños pequeños, tiene que llevar verdad y realidad. Y en el campo, ¿no? Cara a cara con ellos. Sí, a veces buscando información, pero en internet no puedes basarlo todo porque hay mucha mentira. Muchos manifiestan que es difícil escribir para niños y jóvenes. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué hay en ti que conecta con ese público? Ya nos hablaba un poco de ese vínculo especial, ¿no? Espiritual. Para mí, bueno, no es difícil, es lo mismo que escribir para adultos. Porque yo conecto muy bien con los niños. El tema de cuentacuentos también me ha ayudado mucho. Me he dado cuenta de que no tenemos que perder nunca la chispa ni la ilusión. Y como yo se ve que la tenía todavía dentro y ahora la tengo súper desarrollada, de tanto escribir para niños. Y entonces cuando existe una complicidad entre ellos y yo, cuando la historia va creciendo y desarrollándose. Has tenido la oportunidad de interactuar con tus lectores, obviamente. ¿Qué te han dicho de tus libros? Pues yo voy mucho a los colegios, después que los niños se han leído el libro, y son muy inteligentes ellos, porque ellos no te van a hacer nunca la pelota. Ellos te dicen lo que piensan, de verdad. Y estoy muy contenta porque hasta ahora toda la experiencia que he tenido ha sido muy interesante, no solo porque te dicen que les gusta mucho, sino porque ellos, a partir de esos personajes, te hacen muchas preguntas. Dicen, ¿por qué es así? ¿Por qué no es de otra manera? ¿Y qué será después, después de esta historia que se ha acabado, qué ha pasado con esos personajes? Y todo eso es muy bonito. Un seguimiento. Sí, es una cosa fabulosa. ¿Por qué excluiste de tu literatura a los adultos? ¿No te llevas bien con ellos? ¿Cuál es tu relación? Sí, no la he excluido, sí que escribo también para adultos. Pero no son de tus preferidos. Bueno, sí, yo quiero mucho a la gente, yo me lo paso muy bien con la gente y de ellos siempre aprendes mucho. Yo escribo también para adultos, mi poesía siempre ha sido para adultos. Y ahora hago una colaboración semanal en el diario El Punt d'Avui, que se llama La Remor del Vent. Es para adultos y nace de mi relación con los adultos. Es que los adultos, a mí antes me daban un poco de miedo, ¿no? Porque yo soy muy tímida. Y, ¿no parece? Sí, pues lo soy muchísimo, es verdad. Y poco a poco he ido estableciendo con la gente una relación pues, muy buena, ¿no? Y me gusta saber qué hay detrás de las miradas de la gente y de sus historias, porque ellos tienden a contarme cosas. Y no es que los haya excluido, es más, ahora estos artículos los he convertido en una serie, una especie de relatos o novela, vendría a ser eso de prosa poética, y he hecho un volumen. O sea que para los adultos yo sigo escribiendo, pero estoy más cómoda con los niños, porque yo soy un poco gamberra en el fondo.
traviesa, pícara, Sí, sí. juguetona. La poesía es un género que te ha dado muchas satisfacciones, varios galardones en numerosos concursos. ¿A qué le escribes cuando te expresas a través de ella? No le escribo algo en especial porque ya antes te he comentado lo de la voz. Sí. Mira, Muchas voces, ¿no? Sí, y es verdad, no es que te diga alguien esto, no. De pronto hay algo en ti que te dice que has encontrado el verso que va a empezar el poema y sobre el que se va a sostener a lo mejor todo el poemario completo o simplemente un verso, un poema. Y es verdad, yo lo he sentido, incluso para mis artículos me pasa lo mismo. Y entonces es cuando eso hace que se convierta en el camino que te va a llevar a través del poema y hay muchas sorpresas ahí, porque yo no elijo hablar, por ejemplo, de ese árbol que me voy a encontrar, ni nada, es la poesía la que te elige a ti. La poesía, más que la literatura, la narrativa, es la que va hacia ti, la que te toca y la que te manda por aquí o por allá. Tú nunca sabes cuando estás dentro de ese poema que estás construyendo ni dónde vas a acabar ni cómo. Igual te estrellas ahí, es un desastre. ¿Cuál es el rasgo característico de la poesía de Mari Carmen Sáez? Mi poesía dicen que es muy cerrada, es muy densa, es muy secreta. Es que claro, es enigmática, misteriosa. Sí, es porque es lo que te digo, que la poesía tiene que ser mi rinconcito donde yo quiero ahí ir metiendo las pequeñas gotitas de mi corazón, que digo yo, ¿no? Pero vuelcas tu mundo. Sí, es mi pequeño mundo que tengo ahí. Es porque todos tenemos muchas habitaciones dentro de nosotros y vamos abriéndolas y cada vez hay más puertas. Pero invitas a la gente a tu mundo, a conocerlo. Sí, porque después... Pero ahí no eres tímida. No, ya no. Y a veces la gente dice que es difícil y si no la entiendo, pues no es poesía. Y eso no es verdad, porque hay poesía que unos pueden entender más, otros menos. Yo escribo para ti, para él, para todo el mundo. Y una vez tú la has escrito y esa persona se encuentra con ese poema, es suyo, ya no es mío. Y entonces ya no son mis secretos, esos secretos ya son de la persona que está leyendo o se han juntado los dos y se han compartido. ¿En qué momento resuelves escribir en valenciano? ¿Qué motivos te conducen a ello? Esa es otra de las cosas que también ha sido como si no lo escogiera yo. Un día de pronto te sientes cómoda escuchando en valenciano a la gente hablar, porque a mí me gusta. Es una lengua, es dulce, es bonita, tiene unas palabras muy juguetonas, que diría yo, porque el castellano es precioso, me encanta, es la lengua de cuando yo vivía allá en Millares, la de mis padres. Pero de repente me encuentro yo cómoda en valenciano por eso, porque es muy dúctil, es muy manejable. Moldeable, por sí, decir, ¿no? Y es como si bailara. Es como si bailara ahí entre los dientes, en la lengua. Y me gusta mucho por eso. Y fue porque yo empecé a leer en valenciano. Y si leí leída, era una lengua que me gustaba. Cuando empecé a escucharla y cuando empecé yo a recitar, pues aún me gustaba más. Y ahora no sé por qué esa vocecita mía viene en valenciano. Igual la de castellano está esperando ahí su oportunidad, porque yo no dejo ni de leer ni de escribir en castellano ni en valenciano. Las dos, ellas dos se llevan muy bien dentro de mí, ¿sabes? Me hace mucha gracia eso de tu conexión espiritual, de las voces, porque me recuerda mucho a la comunicación con los santos, ¿no? No, los santos no. No, los santos no. No, nada que ver con los santos. No creo en nada de eso. Porque no es ninguna magia, ni la musa, ni el misticismo, ni nada que te va a caer encima. El poema se tiene que trabajar, hay que luchar y trabajar ahí duro y dale que te pego, ¿no? Nadie te va a venir a dártelo hecho. Más que voz, es una sensación, esa sensación que lo notas incluso en el cuerpo, no solo por dentro. Y es cuando te nace el primer verso. Y en cuanto a la actuación, ¿es otra la Mari Carmen actriz o llevas contigo el ropaje de la poeta cuando estás en el escenario? Yo creo que me ayuda el ser poeta a la hora de interpretar, porque cojo a los personajes y entonces es un diálogo con ellos más fácil al tener
esta vertiente poética, porque los personajes en el teatro son todos maravillosos y están inventados, pero es que tú los vas a inventar otra vez de nuevo, tú los vas a coger y te los vas a hacer tuyos. Entonces, si tú eres poeta, va a haber un diálogo entre los dos que estará chulo, estará interesante. Eres también profesora de teatro en el aula de teatro de la Sociedad Coral en Micalet de Valencia. En estos tiempos en que la gente quiere hacer de todo, ¿cualquiera puede convertirse en actor o en actriz? ¿Ser bella o guapo es fundamental en la actuación o en todo caso ayuda mucho? Yo creo que no, ni ayuda ni es fundamental. Un actor o una actriz tienen que serlo, tienen que sacar esa profesión que tienen dentro de ellos, tienen que trabajar muy duro, durísimo. Yo puedo dar fe porque he trabajado con profesionales como son Xavi Navarro, que lleva la compañía Sana Teatro, que hemos hecho una coproducción juntos, yo he hecho de actriz y he sufrido muchísimo porque son muy exigentes y es lo que tiene que ser, porque después ves el resultado y dices, ahí ha habido una gran lucha y ha salido una maravilla. Por eso no tienes que ser ni guapo, ni gordo, ni bajo, ni nada, no importa cómo seas físicamente. Tú tienes que sacar los personajes que están en la calle hay de todo. Y serás mejor actor si tú actúas con la verdad. Si coges ese personaje como si fuera una persona y sacas eso, la verdad, tu verdad y la verdad de ese personaje. ¿Cuánto exige meterse en la piel de un personaje y si hay un desgaste emocional al respecto? Exige muchísimo porque tú no solo vas a poner ahí un esfuerzo físico, vas a hacer que ese personaje sea tú seas ese personaje, ¿no? Y lo que tienes que hacer es retirar esos sentimientos tuyos que te hace, por ejemplo, yo, Carmen, tú ya no vas a ser Carmen, vas a ser ese personaje que vas a hacer. Entonces tienes que dejarte un poco invadir por él, pero ahí vas a utilizar tu experiencia, un poco de parte de tu vida también, porque como son personajes que están hechos de aire, no tienen cuerpo y tienen lo que el autor le ha dado, pero en una obra de teatro no te dicen cómo es el personaje se va a mostrar cómo es a través de la palabra, de lo que dice y cómo lo dice. No te dicen, este personaje nació aquí o allá, o funciona de esta manera, o piensa de esta manera. El director te va a dar unas pautas, pero después eres tú quien tiene que darle al director lo que has extraído de ahí. Él no puede hacer ese trabajo por ti. Él te ayudará a cruzar el puente hacia el final feliz que se llama en el teatro. ¿Qué es lo primero que le dices a un alumno de teatro? ¿Y cuál es el consejo fundamental que le das cuando salen de las aulas? El primero es disfrutar, tienes que disfrutar y tienes que ser libre, eres un niño y hay niños que son muy serios, pero otros son niños de verdad. Y si eres un niño, se supone que lo tienes permitido todo. Pues entonces atrévete y sobre todo juega, porque hacer teatro es jugar, a veces es un juego muy duro y muy peligroso, pero cuando eres niño es todo juego. Y a mí me gusta cuando un alumno no te dice que no a nada. Cuando le dices esto, el niño lo hace. Hay niños que son más serios y que tienen todavía el sentido del ridículo muy metido, como nosotros las tenemos, sí, que vamos perdiéndolo poco a poco las personas así un poco locas, ¿no? Dijiste que puede ser peligroso, ¿por qué? Bueno, puede ser peligroso porque te hace a veces enfrentarte con dolores y cosas que tenías ya ahí escondidas, que habías luchado, dices, mira qué bien, ya le he olvidado. Y de repente te llega Flora, un personaje, o simplemente no es el personaje, sino esa situación en ese momento o en ese lugar en el que tú empiezas a hablar por boca de otra persona, ya estás hablando el texto, lo que hay ahí en ese texto, y a lo mejor eso te lleva otra vez al dolor que ya viviste una vez. Pero puede resultar sanador, ¿no? Enfrentarte a eso. Sí, porque de pronto descubres que como ya eres otra persona, has crecido, dices, bueno, pues esto ya puedo luchar contra ello, puedo superarlo. Estás asimismo involucrada con los talleres de animación lectora. ¿En qué consiste? ¿Qué buscas en ellos? ¿Cuál es tu objetivo fundamental?
Ahora hace tiempo que no lo hago, pero yo creé para niños también un taller de poesía que lo hice en varios colegios. Estaba muy interesante, porque a mí me gustaba cambiar un poco la poesía como la ven los niños, porque te obligan en la escuela o donde sea. Ahora ya no, ahora ya hay un poco más de juego con los maestros. Entonces yo preparé un taller en el que el resultado fuera un poco diferente, que estuviera lleno ahí de metáforas, que el niño aprendiera a llevar las metáforas al extremo. Y yo sé que, bueno, que eso funcionaba muy bien, porque veía que los niños de repente se ponían a escribir la poesía y después te decían: esto es muy bonito, esto es más divertido que yo me pensaba, porque claro, han oído hablar siempre de la poesía como un peñazo, una cosa pesada y demás, pero claro, las técnicas que yo había aplicado, que eran muy sencillas, hacían que entre ellos se creara en equipo una serie de poemas que eran surrealistas, había unas cosas, porque estaba las pautas que yo les daba, pero estaba también como eran ellos también, y al ver que no había prohibiciones, que se les podía ocurrir cualquier cosa y la podían escribir, eso aún enriqueció más el taller. Los cuentacuentos se han puesto de moda. ¿Cuál es su importancia y qué es lo que aprendemos de ellos? Y algo más, ¿por qué siempre hay un retorno a los cuentos? Yo creo que el retorno es bueno porque nos lleva siempre a nuestra época antigua. Ya en las cavernas, recuerdas que ya contaban cuentos. El ser humano necesita que le cuenten historias, porque ahora porque nos hemos acostumbrado a la imagen, a la televisión, pero sin historias no podemos vivir. Yo necesito historias para poder respirar cada día, aunque no sea que las escuches, pero tenerlas ahí en la memoria, recordarlas. Y los cuentacuentos van muy bien porque vas de pueblo en pueblo. Es que hemos hecho cuentacuentos en las plazas de los pueblos, en días de fiesta, en pequeñas aldeitas. Hemos recorrido todo el país, me refiero al país valenciano, a Castellón, a Valencia, a Alicante, pero siempre, casi siempre, pueblos muy muy pequeñitos, donde la gente, y la poesía también y la gente concurre, asiste, va, participa. Sí, sí, porque son pueblos tan pequeños que no hay nada, y el día que les haces una actividad va todo el mundo, y después se van muy contentos porque les gustan los niños y a los mayores. Coordinas el grupo de animación cultural Argila del Aire, no sé si lo he pronunciado bien. ¿A qué se dedica exactamente y cuáles son sus áreas de trabajo o su función principal? Sí, Argila del Aire se llama, ¿no? Es un grupo que nació aquí en Almusafes, en el Centro Cultural, en el año 1994, ahora vamos a celebrar los 20 años, y somos un grupo en el que realizamos diversas áreas. No es que yo coordine el grupo, yo coordino la parte de la animación cultural, que es donde entran los cuentacuentos, el teatro, los recitales, todo esto. Después, en un tiempo tuvimos también una revista que se llamaba Diáfora, fue muy interesante porque aquí participaron muchísimos autores, poetas, escritores, que en castellano y en valenciano. Nosotros siempre hemos hecho en castellano y valenciano, que eran muy importantes en su momento, ahora lo son más, todavía no eran importantes otros y ahora lo son mucho. Todo el mundo ha evolucionado desde ese momento y nos han acompañado en estos 20 años. Tenemos también las presentaciones de libros, que hacíamos también en el Centro Cultural una serie de lecturas. Una vez al mes venía un poeta conocido y leía con uno de los compañeros nuestros. Y tenemos ya en estos 20 años hemos hecho de todo en el mundo. ¿Y aceptan más miembros? ¿Es abierto para todos? ¿Cualquiera puede inscribirse en el grupo? Sí, sí, es un grupo que nos gustaría, pues después de 20 años estamos ya planteándonos qué vamos a hacer, porque está muy bien 20 años. ¿Y ahora qué? Pues ahora seguir continuando esto, bueno, seguir trabajando esto, y si viene gente nueva muchísimo mejor, porque estamos abiertos. Tenemos un centro cultural aquí que nos acoge y donde podemos hacer muchísimas cosas. Si tuvieras que escoger entre las muchas actividades que desempeñas, ¿con cuál te quedarías? Y sea alguna que te colme o realice más espiritualmente que otra. Es muy difícil porque cada una tiene su momento, pero yo creo que escogería escritora, porque es ese momento de soledad, ese momento creativo que, ves, ahí no necesitas nada ni a nadie. Bueno, necesitas tus sentimientos y tus recuerdos,
Lo otro es ya más complicado, porque siempre tienes que depender de gente, sobre todo en el teatro, en los cuentacuentos, y llega un momento pues que siempre te cansas, después vuelves, ¿no? Llega ese momento de bajón, pero después vuelves. Pero yo elegiría la escritura, da lo mismo que sea poesía, narrativa, lo que sea. Sobre esto justamente, volviendo a tu faceta de escritora, ¿qué ofreces a tus lectores en tu nuevo poemario El costum del crepúsculo? De Mario mi valenciano, ¿no? Discúlpame. A ver, cuéntame. El costum dels crepuscles es, como yo explico en la contraportada, es en la mirada, es la mirada quieta sobre los instantes, por eso se llama el crepúsculo, ¿no? Es contemplar cuando cae o cuando nace el crepúsculo, porque también el crepúsculo en valenciano es también al amanecer, el yostri, se llama, ¿no? Y esos son siempre los pequeños instantes que tú los observas, que como son instantes, son efímeros, no duran nada. Entonces el poema siempre ha querido buscar eso, retener esa mirada, ese instante. Son esos pequeños rincones, el árbol que parece que no cambia nunca y sí que cambia. La luz hace que incluso la hierba, esas pequeñas briznas de hierba que vemos cada día, según el momento del día van cambiando. Y eso es esa costumbre del crepúsculo que siempre vendrá, siempre caerá, pese a nosotros o lo que exista o no exista, ese instante está ahí, como ahora estas nubes que están ahí cerca. Pero ves, es según, no el momento del día, sino la luz manda muchísimo, porque hoy, la misma hora que ayer, no es igual. Ayer creo que había sol, hoy no lo hay, pero es tan bonito eso también. ¿Va a ser traducido al castellano o español? No, lo vas a dejar en valenciano. Sí, porque en la poesía las traducciones ya sabes que sí, son muy difíciles. Cambia muchísimo la intención. ¿Qué significa ser escritora para Mari Carmen Sáez y qué aspira en lo artístico? Ser escritora para mí es respirar, es la vida. Yo creo que no he querido ser nunca otra cosa. No hay nada tan hermoso como en el momento de estar escribiendo, porque tú estás alimentando la historia con tus vivencias, pero es que la historia te está dando a ti vida también al mismo tiempo. Antes de despedirme, quiero agradecer las instalaciones de la Biblioteca de Almusafes que nos ha acogido Mari Carmen. Y bueno, ¿qué te parece si te despides de tus lectores en valenciano? Molt bé. ¿Voleu que llisca un poema? Sería fantástico. Sí. Que leyeras un poema para que los amigos también puedan apreciar la dulzura de esta lengua, ¿no? Sería muy bonito. Es un poema del poemario que tengo ahora, que he acabado hace poco, ya estoy presentando a concurso. Los poetas siempre estamos igual, porque es que si no te presentas a concursos no puedes ganar, y si no ganas no publicas. Aunque yo el último lo he publicado con Germanía sin concurso, ¿no? Pero siempre es bueno dar a conocer, es la meta de un escritor, dar a conocer su trabajo. Yo escribo para vosotros, para la gente, y así como a mí me gusta leer la poesía de los demás. Esto forma parte del libro Frágil. Es también así la contemplación, está escrito en el mismo sitio que el costum dels crepuscle, y sin embargo ya es diferente, ya cambia como los días, ¿no? Un gos borda en el capvespre i els núvols d'estiu s'han menjat l'embrancida de les primeres orenetes. M'he tret el sol del pit, l'he envoltat amb els meus cabells i una aigua fosca em regalima per les blaures dels ulls badats. És l'hora de cloure els records, d'estendre la mà sobre la mar, d'esborrar el repic de l'ocell. Maravilloso. Muchas gracias, Mari Carmen. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado conmigo. Soy Elga Reale. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no
no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar, o que lo que haces no debes pecar, no le creas. Que la belleza se puede comprar, que los buenos ganan sin pelear, que lo injusto